Ahorita cantábamos milagroso, asombroso, abres caminos, cumples promesas, ¿verdad? Lo decíamos en esa canción. Pero yo creo que muchas veces también a uno se pregunta, bueno, Dios, si tú eres todo eso, ¿por qué no entiendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué no entiendo lo que me está pasando? Si tú dices en tu palabra que eres poderoso, que eres grandioso, que eres maravilloso, que haces milagros. Entonces, ¿por qué no entiendo? Dígale al que tiene a su lado, ¿por qué no entiendo lo que me está pasando? Si yo amo a Dios, le oro a Dios, voy a la iglesia, ¿por qué entonces, Señor, no entiendo? Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13, así se llama el tema de esta mañana. ¿Cuál? ¿Por qué será que no entiendo? Juan capítulo 13, versículo 7. Y vamos a estar leyendo la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué no lo repetimos a una voz alta, la voz de 3, 1, 2 y 3? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira esta otra versión, palabra de Dios para todos, se la leo yo a ustedes. Dice, Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Amén. Entonces, hermano querido, que te estás haciendo muchas veces esa pregunta, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué será que esto está pasando? ¿Por qué no entiendo? Dios te está diciendo, ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo cosas? Dios siempre está haciendo cosas con sus hijos. Y lo cantábamos ahora. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. ¿Sí ve? Dios siempre está haciendo cosas con sus hijos. Y la Biblia también nos dice, en Filipenses, si no estoy mal, que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Será fiel en terminarla. Hasta el día de Jesucristo. Antes que Cristo venga, usted va a ver su gloria, la gloria de Dios en su vida. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? O sea que Dios está trabajando en tu petición, en lo que estás pidiendo. Suavecito. Dios está trabajando. Diga, Dios está obrando. Amén. Ahora bien, hay momentos en los que nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Señor, si yo te amo, ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia, quizás de escasez, de enfermedad, de aflicción? Señor, si yo te amo y creo en tu poder, ¿por qué quizás estoy enfermo? Señor, ¿por qué ha venido esta tragedia a mi vida o a mi familia o a mi economía? Señor, ¿por qué se han cerrado las puertas si yo estoy orando, me estoy congregando, estoy yendo a los ayunos, me estoy portando bien? Señor, ¿por qué pasa esto en mi familia o con mis hijos? Señor, si tú me has dado promesas, me has hablado a través de tu palabra, ¿por qué no he visto el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra? Hermano, ¿cuántos se han hecho preguntas como esas? ¿Por qué Dios actúa de esta manera y no logramos entender? Amén. Hay cosas que suceden en nuestras vidas
que aparentemente, ojo con lo que estoy diciendo, aparentemente no tienen sentido. Amén. Pero aunque no tengan sentido para nosotros, eso no quiere decir que para Dios también sea así. Amén. No significa que eso que para nosotros no tiene sentido, para Dios tampoco lo tenga. ¿Cuántos están aquí? Eso no significa, eso que para nosotros no tiene sentido, no significa que Dios no tenga un propósito en medio de esa circunstancia que estamos viviendo. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay cosas que parecen no tener sentido, pero siempre tienen un propósito. Amén. Diga conmigo, sin sentido, pero con propósito. Yo quiero preguntarle a Dani si ya tenemos un videito listo ahí. Todavía no, yo te digo. Recordemos el caso de un pastor que les voy a mostrar ahora en un video. Este hombre no tiene brazos, no tiene piernas. ¿Cuántos lo han visto en videos, en libros, en noticias? Ya creo que algunos saben de quién estoy hablando. Mira, esto le ha dado la vuelta a todo el mundo. Miremos ahí el videito. Yo voy a ayudarles aquí con el micrófono, que creo que no hay audio. Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades, no piernas, no brazos, no límites. Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades, no piernas, no brazos, no límites. Un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació. Nicolás James Boyachic nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia, pero además de eso padecía también otra enfermedad llamada agenesia. Es decir, que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla. Para empezar, su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez. «Llévenselo, no quiero tocarlo ni verlo», dijo. En la escuela, Nick no solo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, comer y jugar en el recreo, sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían. Era objeto de constantes burlas y acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno, el demonio y el monstruo, entre muchos otros. Y cuando su única preocupación debió ser solo disfrutar, jugar, reír y ser feliz, entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear solo estar muerto. A los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo. Buscó ahogarse en su propia bañera, ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres. Su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño. Muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos. Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco, pero aún así siempre tenía días malos, donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas. Pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara, ya que ni siquiera tenía brazos con cuales acariciar a la chica de sus sueños, o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo. Pero de pronto pasó lo inesperado. Al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían, encontró el propósito de su vida, ya que un tiempo después, esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias. Incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión, sus padres cuestionaron su decisión, ya que pensaron que fracasaría debido a su condición. Afortunadamente, su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas. Para Nick, haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino. Por el contrario, piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios. Ese gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas, especialmente a los discapacitados, y así inspirarlos con sus mensajes de fe, esperanza y amor.
En palabras de Nick, el carácter se forma con los retos que superes en tu vida, ya que el valor crece cuando te enfrentas a tus peores temores. A pesar de que el destino lo marcó antes de nacer, él siempre ha vivido sin imposibles, e incluso, en sus propias palabras, él se describe como un milagro de Dios. Constantemente supera sus propias barreras, no solo por sus videos en YouTube subiéndose a una patineta, surfeando, tocando música, jugando golf, sino porque se ha vuelto un ejemplo de vida a través de los años. Sus conferencias, libros, testimonios y vivencias lo han convertido en un orador motivacional, predicador cristiano y director de una fundación para personas discapacitadas. Todo esto después de graduarse de la carrera de contabilidad y planeación financiera en la Universidad de Griffith en Australia. En la actualidad, Nick es un famoso orador motivacional y su historia nos enseña que si no consigues un milagro, conviértete en uno. Y sobre todo te empuja a que nunca dejes de creer. No pienses en lo que te falta en la vida, sino en lo que puedes conseguir. Nick ha estado en los 5 continentes y ha dado conferencias motivacionales en más de 30 países. Ha publicado 5 libros y también ha participado en cortometrajes como el del Circo de las Mariposas. Además, se casó en 2012 con la hermosura Kanae Miyahara y tienen 2 bellos y saludables hijos, un niño llamado Kiyoshi James y una niña de nombre Dayan Levi. Por lo que Nick Vujicic nos recuerda que una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Todos los seres humanos nos enfrentamos a miles de retos a diario. Sin embargo, la forma en la que afrontamos esos retos es la que nos hace diferentes a los demás. Sin duda alguna, Nick nos demuestra que no hay obstáculos en esta vida que no puedas superar. Nunca te rindas. Ahora dime, ¿cuál es tu pretexto para no cumplir tus sueños? Si te gustó este video, no hubo manera. Ni los médicos esperaban que sucediera esto. Mucho menos los padres. Si ven que el padre, cuando lo vio, lo rechazó de inmediato y su madre también. Amén. Eso fue una sorpresa para todos. Imagínense eso cómo habría sido. Póngase en la situación de esos padres. Amén. Y obviamente, hermanos, en situaciones como esa, seguramente muchos se preguntarán o preguntarían, ¿qué pasó aquí? Un hijo de padres, pastores, cristianos. ¿Por qué este niño nace en esta condición? Seguramente algunos dirían, eso fue un castigo de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que a veces nosotros de inmediato concluimos. O porque cuando suceden cosas tristes, enseguida nos preguntamos, ¿aquí quién pecó? Como hay un pasaje en la Biblia. ¿Qué pasó? Seguramente su papá se preguntó, ¿qué habré hecho mal, Dios? Y aunque eso no tenía sentido en el momento, vea, aunque sus padres no lo entendieron en el momento, y aunque este niño muchos años seguramente creció recibiendo burlas de los otros niños, compañeritos del colegio, porque créame algo, hermanos, si hay alguien cruel en la vida son los niños, porque ellos no usan filtros, ellos dicen las cosas que piensan. Y seguramente cuando a Nick lo llevaban al colegio y otro niño también era llevado por su padre o su madre, le diría, mamá, ese niño, ¿por qué está así? ¿Por qué no tiene brazos? Dice el mismo Nick en su testimonio que por mucho tiempo nunca entendió el por qué nació así. Y hay cosas, como dice el versículo de hoy, el que leímos al principio, cosas que tú no entiendes ahora, pero después las entenderás. ¿Quién es Nick hoy en día? Ya lo vimos. Hoy en día es un pastor que viaja por todo el mundo. Ha predicado el evangelio en más de 30 países. Y yo creo que mucho más de 30, porque ese video es viejo. Hoy en día le predica a multitudes. Muchos vienen a los pies de Cristo, gracias al testimonio de este hombre. Es escritor, ha estudiado varias carreras universitarias. El no tener brazos ni piernas no lo han limitado. Ustedes se dieron cuenta, pudo casarse con una hermosa mujer. Tiene 4 hijos, ahí mencionaron 2 en ese momento. Ya tiene 4. O sea, el hombre es teso, ¿ah? También ha sido actor, ha trabajado en películas, es de todo.
Pero hoy en día él mismo ni dice, Dios tenía un propósito. Y es lo que hoy quiero decirte en esta mañana, hermanos. En medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, que estoy seguro no es peor que la que tenía este hombre o que tiene este hombre. Dios tiene un propósito con tu vida, con tu familia, con tu casa. Amén. Yo quiero que hoy entendamos, amén, que hay cosas que suceden en nuestra vida y que aparentemente no tienen sentido, pero Dios sí tiene un propósito. Amén. Y aunque no lo entiendas ahora, lo entenderás después. Díselo al que tienes ahí al lado. Aunque no lo entiendas ahora, lo entenderás después. Y esto es una historia de ahora, de estos tiempos, pero yo quiero que miremos algunos ejemplos claros, amén, sobre este tema del que estamos hablando. ¿Cuál? El de no entender, el de no saber por qué suceden las cosas, pero que Dios tiene sí un propósito. No importa lo que estés pasando y que quizás ahora no lo entiendes, algún día lo entenderás. Primer ejemplo, vamos a ir a un ejemplo de la Biblia donde vemos la aplicación de este concepto que estamos estudiando. Segunda de Reyes. Capítulo 5, versículo 1, Segunda de Reyes. Vamos a la Biblia para que usted vea que esto está en la Biblia. Amén. La historia de un general muy reconocido llamado ¿cómo? Naamán. Leamos un poquito, versículo 1 del capítulo 5. Dice, Naamán, mire cómo lo describe esto. General del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, un hombre muy distinguido, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Mire qué características tan interesantes. Un general, amigo del rey, muy estimado. Gracias a él habían obtenido las victorias contra los enemigos. Pero mire cómo termina el versículo. ¿Qué dice al final? Pero era leproso. Wow, qué pequeño detalle. Era leproso. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? La lepra, hermanos, en ese tiempo era una enfermedad terrible, sin cura. Se consideraba que el que tenía lepra tenía encima una maldición. Tenía que ser aislado, separado del pueblo. Podría ser quien sea, pero cuando se enteraban que la persona estaba enfermo con lepra, tenían que sacarlo de la comunidad, de la sociedad, porque era una enfermedad altamente contagiosa y mortal, terrible. Las carnes se les caían de tal manera que sus huesos quedaban expuestos. Era terrible. Quizás se tapaba este general con su uniforme, amén, para que no se le notara mucho la enfermedad, pero se estaba pudriendo por dentro. Amén. No había medicina ni solución para él. Estaba condenado a morir. Y para no leer más, les cuento cómo termina la historia. Un día, este hombre pues ya no podía ocultar más su enfermedad. Y una de sus empleadas del servicio le da un consejo y le dice, vea, mi señor, de donde yo vengo, en mi pueblo, hay un hombre al que Dios lo usa mucho y por medio de él usted podría ser sanado. ¿Verdad? Naamán era un hombre muy orgulloso, con alto cargo. Y su reacción ante el consejo de esta sirvienta, por decirlo de esta manera, o esclava, porque en ese tiempo eran esclavos. El hombre hasta se ofendió porque ¿tú cómo te vienes a dirigir a mí de esa manera? Decirme que allá en tu pueblo, ¿acaso qué? Yo no tengo dinero para de pronto pagarle a los mejores médicos. Era una enfermedad incurable. Y quizás renegó, quizás hasta dio vueltas, visitó muchos lugares, gastó mucho dinero en médicos, en tratamientos, y al ver que nada le daba resultado, le tocó bajar la guardia. Le tocó retroceder a esa ira, a ese orgullo, amén, y decidió tener en cuenta el consejo de su empleada. Fue donde su rey le dijo, mira, la empleada que tengo me dijo que allá donde ella es, allá hay un hombre que me puede ayudar.
El rey le dijo, bueno, Gila, vamos, yo te ayudo, te voy a mandar unas cartas para dirigirlas al rey. Y así fue, y este hombre obedeció. Uno se pregunta, bueno, un hombre con tanta distinción, con tantas cosas, y termina enfermo de esta manera, y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? No entiendo por qué suceden estas cosas. Pero sepa lo que hemos dicho ya, Dios tiene un propósito en medio de cada circunstancia. Dios quería mostrar su gloria, Dios quería glorificarse, Dios quería bendecir a su pueblo a través de toda esta situación. Y usó a una empleada del servicio, mire, alguien que podría considerarse alguien insignificante porque era una esclava, y Dios la usó para que por medio de este hombre su pueblo fuera bendecido. Este hombre terminó obedeciendo lo que dijo la mujer. Y aunque era orgulloso y renegaba mucho, terminó haciendo todo lo que el hombre de Dios le dijo que hiciera, y recibió la sanidad. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? A que tú y yo, aunque no entendamos la situación, obedezcamos a Dios. Porque es allí donde está la clave para que ese propósito pueda cumplirse. ¿Sabes? Dios tiene propósitos con todo. Aquí ninguno me puede decir conmigo no. Dios a mí no me ha dicho promesa, Dios a mí no me ha dicho nada. Vea, aunque tú vengas por primera vez a este lugar, quiero que sepas que contigo Dios también tiene un propósito. Aunque quizás nunca habías ido a una iglesia, quiero decirte que hoy no es casualidad que estés aquí. Hoy Dios te trajo porque te quiere decir que tiene un propósito contigo. Amén. Y en el momento en que tú y yo comencemos a obedecer, así no entendamos, vamos a ver la gloria de Dios. Después vamos a terminar entendiendo por qué Dios lo quiso así. No quiero entrar en detalle en esa historia porque quiero mostrarles otro ejemplo. Pero eso fue propósito de Dios para bendecir a su pueblo. Hermanos, no te pongas a tratar de comprender la mente de Dios. No te pongas a tratar de ponerte en el lugar de Dios cómo piensa. Porque la misma Biblia dice que sus pensamientos están por encima de los nuestros. A veces nosotros nos ponemos a suponer, Dios podría o va a hacer esto así y asado, y resulta que las cosas suceden totalmente diferente. Y aunque el panorama que se viene es indiscutiblemente, es que algo así va a pasar como tú te lo imaginas, resulta que Dios lo hace de otra manera. Así que no te pongas a tratar de entender cómo piensa Dios. Hay cosas que la Biblia dice y que quizás no vamos a entender, pero Dios sí quiere que las obedezcamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por ejemplo, a ver, ¿cómo qué cosas? Dios dice a través de su palabra que no cometas adulterio, que no cometas fornicación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hoy muchas personas dicen al respecto? Oye, pero ¿para qué el matrimonio? Si hoy fácilmente podemos rejuntarnos, probamos, si nos va bien, seguimos viviendo, y si no, cada quien busca a su lado, ¿verdad? Es lo que la sociedad hoy está vendiéndole a muchos. Sepa, Colombia es uno de los países donde menos la gente se casa, porque consideran mejor esta opción de la unión. Yo no critico a los que están ahora mismo así, rejuntados. De hecho, Dios tiene un propósito ahí también. Amén. Pero si Dios dice, no cometas adulterio, no cometas fornicación, muchos a veces dicen, pero es que a mí eso no me parece. Yo como que no estoy de acuerdo con eso. Lo dice Dios. Por ejemplo, otra cosa, dice acerca de las mujeres casadas. Mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Son pasajes que a veces se vuelven controversiales dentro de la iglesia. Y con este tema de la liberación femenina, muchas mujeres no aceptan esta palabra porque dicen que ya nosotros no somos, como dice Shakira, ya nosotros no lloramos, ahora facturamos. Pero este es el consejo que Dios nos está dando. Amén. ¿Cuántas están aquí? ¿Cuántas mujeres aceptan esto? Entonces, hermanos, algunas dicen, a mí eso no me parece.
Es que no es si te parece o no te parece, es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si quieres ver bendición en tu casa, en tu hogar, en tu familia, pues acepta el consejo de Dios. Si no, eres libre también de no aceptarlo. Pero cada cosa trae sus consecuencias. Amén. Tratar de comprender a Dios es imposible, hermanos. Él es un ser muy superior. Nosotros somos hechos por Él. Y Él no nos hizo con la misma mente que Él tiene. Nuestros pensamientos son muy limitados comparados con los de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el primer ejemplo? Naamán, ese general distinguido que sufrió una enfermedad y se preguntaría muchas veces por qué. Si soy un buen hombre, soy un hombre distinguido. Bueno, había un propósito detrás de esa enfermedad. Segundo ejemplo, vayamos rápido. José. Sé que aquí ya muchos se identifican más con esta historia. Era un jovencito en ese momento de 17 años aproximadamente. Amén. Y Dios comenzó a poner en él sueños en su corazón. El joven comenzó a tener sueños. Comenzó a ser inquietado por situaciones que él veía en sus sueños. Sueños de grandeza, sueños grandes que Dios puso en su vida. Veamos cómo lo dice la Biblia. Génesis 37:5. Vamos ahí a Génesis, primer libro, 37:5. Dice así la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ¿verdad? Todos sabemos esta historia porque quiero decirte algo, hermano. Cuando tú tienes sueños y se los cuentas a gente que no tiene sueños, ¿qué pasa? Te van a aborrecer. Si son sueños de bendición y sueños de grandeza, te van a aborrecer. Amén. Por eso ten cuidado a quien le cuentas tus sueños. Ten cuidado a quien le cuentas tus proyectos, tus cosas. No todo el que te dice que es tu amigo es tu amigo. El mejor amigo, el único que no traiciona, que no defrauda, se llama Jesucristo. Hay gente que te va a aborrecer a causa de tus sueños, a causa de lo que Dios pone en tu corazón. Amén. Pero tú créele a Dios. Créele a Dios. Y esta historia dice que sus hermanos lo comenzaron a aborrecer por sus sueños. Y él, de manera ingenua, se lo seguía contando. Amén. Porque tenía un corazón noble y era muy inocente el joven. Iremos al versículo 7. Sigamos ahí la lectura. Dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, mire lo que dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: miren, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que ahora el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan hacia mí. Wow, eran sueños de mucha grandeza. 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermano, Dios comenzó a darle sueños acerca del futuro. Sueños de algo grande que vendría. Pero en vez de empezar a darse el cumplimiento de esos sueños, ¿qué fue lo que comenzó a suceder? Comenzó a suceder algo terrible, algo catastrófico. Y quizás José se diría: bueno, ¿cómo es que Dios a mí me da sueños grandes, pero me empiezan a pasar cosas malas y tristes en mi vida? Como quizás muchos de nosotros nos puede suceder. ¿Cómo es que Dios me ha dado una promesa de que va a bendecir mi vida, mi casa, mi familia? Y yo lo que estoy viendo es todo lo contrario, que están comenzando a suceder cosas tristes, malas en mi vida.
Y es allí donde nos hacemos esa pregunta del cual hoy es el tema. ¿Por qué, Señor, será que no entiendo si tú me has dicho otra cosa? Amén. Eso no se entiende, ¿verdad? Pero lo que la Biblia, amén, dice, según la historia, es que sus hermanos lo metieron ¿dónde? En una cisterna, o sea, en un hueco en la tierra. Lo vendieron como un esclavo. Le rompen su manta de colores, amén, que para él era muy valiosa. Recuerden esa historia. Lo separan de su padre y de toda su familia. Se lo llevan a vivir a un país extraño. Mire todo lo que comienza a sucederle cuando Dios lo que le estaba hablando en los sueños eran cosas grandes, hermosas. Allá en Egipto, donde lo llevaron, le va de mal en peor. En vez de avanzar, parece que su vida está retrocediendo. Dice la Biblia que a pesar de que él no entendía por qué le estaba pasando todo eso, ¿qué hacía él? Él seguía creyéndole a Dios. Eso es lo admirable de este hombre. Amén. Y por ser fiel a Dios, adivinen qué pasó. Terminó metido en una cárcel. Injustamente, por no querer acostarse con la esposa de su amo. Le tendían trampas y estando en la cárcel, encerrado, siendo un siervo de Dios, siendo un hombre que se guardaba, siendo un hombre inocente. Mire lo que dice la Biblia. Vayamos a Salmo 105, versículo 17. Salmo 105, versículo 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Salmo 105, 17. En cárcel fue puesta su persona. 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Diga conmigo, hay un tiempo en el que se cumple la palabra. Hay un tiempo en el que se cumple lo que Dios prometió. Porque Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que promete. Él sí es fiel. Dios sí es fiel. Los infieles somos nosotros, que prometemos y hacemos pactos y le decimos: Señor, si tú me sanas, o si tú me das el empleo, o si tú me bendices, te prometo que te voy a buscar, te prometo que voy a servirte, te prometo que me meto a eso, como dicen algunos. Y resulta que viene la bendición, viene lo que le estaban pidiendo, y después ya se olvidan de Dios. Ya no tienen tiempo, no porque estoy ocupado, no porque... Y desplazamos a Dios. Lo único que tuvo José, hermano, fueron pruebas tras pruebas. Si tú estás viviendo un momento difícil, si no sales de una cuando ya estás metido en otra, amén, te quiero decir que hay un tiempo en el que va a llegar el cumplimiento de la bendición. De la bendición. Y a José le llegó ese momento en el que se cumplió la palabra, los sueños que Dios les había revelado. Amén. Entonces Dios muestra sus sueños y nos da promesas. Y lo único que uno ve a veces es pruebas, dificultades, cosas tristes. ¿Cuántos conocen una saeta o una flecha? ¿Cómo está diseñada la flecha? Tiene una puntica así filosa, un palito, y atrás le ponen como un aleroncito como para que la ayude a direccionarse. Pero la flecha, ¿para qué fue creada la flecha? Para ser disparada, lanzada, por lo general hacia un objetivo, hacia un blanco, ¿verdad? Pero, ¿por qué la flecha sale propulsionada? ¿Por qué efecto físico? ¿Qué es lo que hace que la flecha salga disparada? Hay que hacer una acción mecánica, ¿verdad? Con el arco. ¿Cuál? Coger la flecha, tensionarla en el cordón y ¿qué? ¿Echarla hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás.
Si usted coge la flecha y la pone ahí, ella nunca va a salir sola. Usted tiene que cogerla y estirar eso hacia atrás para que ella pueda salir disparada. Entonces, hermanos, para que esa flecha pueda dar en el blanco, pegar allá donde usted quiere llevarla, primero tiene que venir un momento en que ella tiene que ser tensionada, llevada un poquito hacia atrás para que pueda coger fuerza y salir. Y así es como pasa muchas veces en nuestras vidas. Si Dios te prometió que te iba a bendecir, hermano, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y ejercer una acción. Si Dios te dijo que iba a ser de ti un gran predicador, un gran hombre de Dios, ¿qué te toca hacer? Oye, voy a prepararme. Voy a comenzar a estudiar la Biblia porque Dios me dijo que me iba a usar. Si Dios te dijo que iba a bendecir tu economía, tu finanza, que serías un gran hombre de negocio, pues prepárate, estudia. Estudia contabilidad, estudia negocios internacionales y todas estas carreras. Porque si Dios te dijo que te iba a llevar a ser un gran hombre de negocios, Dios lo va a hacer. Pero Él también necesita que tú acciones y te prepares. Amén. Pero no. Nosotros nada más recibimos la promesa, la palabra. Dios me va a bendecir. Ay, wow, voy a sentarme aquí a esperar que llegue el momento del cumplimiento. Dime si ese momento te va a llegar. Seguramente sí te va a bendecir, pero no en la misma dimensión que Dios quería hacerlo. Dios me dijo que me iba a dar una camioneta hermosa. Voy a sentarme aquí. Oye, ni siquiera has hecho el curso de conducción. ¿Cómo vas a manejarla? Si no tienes ni licencia. Amén. Hoy vengo a decirte, hermano, cuando de verdad le somos fieles a Dios, lo que nosotros vemos como retroceso realmente no es un retroceso, sino que Dios nos está preparando para algo grande. Cuando la flecha retrocede para ser impulsada, no es que la flecha no esté cumpliendo su labor de salir direccionada y pegar en un blanco, no. Ella primero tiene que ser, amén, preparada para algo grande que va a suceder. ¿Cuántos lo creen? Dios necesita formarte. Amén. Dios está permitiendo cosas en tu vida. Y quizás son cosas duras, hermanos. Quizás te has levantado y vas a la nevera y no encuentras nada. Wow. Y se levantan los niños y mamá, tengo hambre, y miércoles no hay nada. Todo eso hace parte del proceso para cuando tengas la abundancia, valores el alimento. No te des el lujo de botarlo y de despreciarlo. Amén. Dios te está preparando. Y quizás son cosas duras. Son cosas duras. Y que en el momento no entendemos. Amén. Pero el Señor dice, aunque no lo entiendas ahora, lo entenderás después. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando se dispare esa flecha y cuando tú llegues al lugar que Dios te quería llevar, hermano, entonces allí te vas a reír. Y vas a entender, ahora sí comprendo por qué Dios me permitió pasar por ese desierto, por esa dificultad. Pero la clave está en perseverar. Porque te estás pasando el desierto ahora, entonces mi decisión es, no, yo no voy más a esa iglesia, yo no voy a buscar más a Dios, porque en vez de irme bien, voy es peor. En vez de meterme a eso y comenzar a ser bendecido, ahora yo siento que todo va es para atrás. Ya Dios comenzó a bendecirte. Pero recuerda que el proceso primero comienza con una preparación. Oye, si quieres que Dios te dé plata, tienes que aprender a valorarla. Primero vive sin plata para que veas cómo hay que cuidarla, cómo hay que manejarla sabiamente, no malgastarla, no derrocharla. Amén. José por muchos años no lo entendió. A pesar de que era un hombre de Dios, quizás muchas veces se levantó, se despertó ahí en esa cárcel como aburrido diciendo, Dios mío, la verdad, ¿por qué esto me está pasando? Yo no entiendo, tú me has hablado, me has dicho cosas hermosas, pero yo no veo nada de eso.
Pero mire, pasaron más de 25 años para que él pudiera entender todo lo que pasó. Amén. Génesis 50, 18. Génesis 50, 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Hermano, diga conmigo, los sueños sí se cumplen. Este era el cumplimiento de lo que José un día soñó. Sus hermanos postrados, rendidos ante él, ofreciéndose como sirvientes. Y eso era lo que representaba ese sueño. ¿Se acuerdan de las espigas que se inclinaban hacia él? Ahora se estaba dando el cumplimiento. Y las personas que te quieren hacer daño, porque esos hermanos que tenía José, ¿para qué enemigos, verdad? Lo vendieron, lo enterraron en un hueco, mejor dicho, le hicieron creer al padre que lo habían matado. Y ahora esas personas que te quieren hacer daño, hermanos, lo que te están es haciendo un favor. Esas personas te están impulsando al cumplimiento del propósito de Dios. O sea que no pelees con nadie. No pelees. Míralo de esta manera. Ellos, cuando se portan mal contigo, están siendo utilizados por Dios para que su plan, su propósito se cumpla. O sea que esa parte antagónica, usted no ve las películas, siempre hay un malo. Siempre hay un antagónico, hay uno que siempre está llevando la contraria y haciendo daño. Ese es necesario en la película. Porque si no, en la película fuera aburrida. No tendría sentido esa película. Ay, todo es bonito, todo desde que empezó, todo es amor, felicidad y hasta que terminó. Esas películas son aburridas. Pero esas novelas que usted ve a veces, las chinas esas, las mexicanas, que siempre ya uno sabe hasta lo que va a pasar. Es necesario que los malos también estén ahí. Porque ellos, amén, cumplen un papel importante para el cumplimiento, ¿sabe? Cuando la película es exitosa, cuando la novela es exitosa, es porque el malo era terrible y el bien venció sobre el mal, ¿cierto? El chacho siempre gana al final. Aunque termine todo, si son esas películas de Arnold Schwarzenegger, de Jean-Claude Van Damme y de Sylvester Stallone, terminan, mejor dicho, cortados por todos lados, ensangrentados, pero al final ganaron. ¿Ah? Exactamente. Sus hermanos pensaban que le estaban haciendo daño, que le estaban truncando sus sueños. Amén. Pero al contrario, lo estaban lanzando hacia el propósito de Dios. Amén. Ustedes conocen la historia, amén. José, vea, si eso no pasa, el pueblo de Israel hubiera perecido. Porque había una hambruna sobre la tierra. Ellos vivían, era de la agricultura. Ya no habían nada que comer, ni animales, ni nada. Quedaban nada más como 70, después que era un pueblo numerosísimo de miles. Apenas quedaban como 70 y estaban ya destinados a morirse. Por eso Dios permitió esto. Lo vendieron a Egipto. A pesar de que fueron injustos con él, fue encarcelado, lo calumniaron, mejor dicho, fue preso. Todo eso hacía parte del propósito de Dios. Allí en la cárcel prosperó, fue bendecido. En algún momento alguien se acordó de él. Cuando el faraón tenía unos sueños también, bueno, mire, él sabía interpretar los sueños. Faraón, alguien le dijo, hey, en la cárcel hay un man ahí que sabe interpretar los sueños. Después que ya ninguno de los brujos y de los adivinos pudo, lo llamaron. Y el hombre dio en el punto. Y eso hizo que Faraón lo sacara de ahí de la esclavitud, lo afeitaron, lo bañaron, le pusieron anillo, lo promocionaron a un cargo importante dentro del país. Y este hombre, después de ser quien era, ahora era uno de los más altos gobernantes de Egipto. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! ¿Qué pasó? Cuando ya los hermanos y la familia, el papá y todos estaban ya a punto de morir, se enteraron que allá en Egipto había comida. Claro, si el hombre era inteligente para los negocios, para la economía, puso a esa gente a vivir bien y ellos vinieron a pedirle ayuda.
Y fue cuando ahí se humillaron y se postraron. Señor, nos estamos muriendo de hambre, ayúdanos. Ellos no lo reconocieron. José sí sabía quiénes eran. Porque el que pega se le olvida. Pero al que le pegan no se le olvida. ¿Verdad? José no se le olvidó lo que le hicieron, pero él supo perdonarles. Y mira, a raíz de eso, José los trajo a vivir a Egipto. Y salvaron la nación de Israel. O si no, Israel no existiera. La que está allá en el Medio Oriente no existiera. Pero Dios tenía un propósito de salvar a su pueblo. ¿Sabe? Porque Dios siempre a los suyos no los abandona. Dios siempre a los suyos los tiene en cuenta. Aunque estén en el desierto. Estaban pasando hambre. Estaban en dificultades. Estaban en el desierto destinados a morir. Dios los sacó de allí. Así que no sea cuál sea tu circunstancia. No sé cuál situación estás viviendo. Pero ninguna es peor que esa. Y si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas, las buenas y las malas. Vea, esa situación triste y mala que le pasó a José era para un propósito bueno. Dios salvó a su pueblo. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? No solo fueron traídos esos 70. Comenzaron a comer, comenzaron a trabajar ahí en Egipto, comenzaron a prosperar, se fueron multiplicando. Y cuando ya vinieron a ver que eran miles, el faraón tuvo que ver qué hacía con ellos. Pero bueno, no es el tema en esta hora. Pero Dios siempre mostrando su misericordia. Tercer ejemplo y último. Ya hemos visto dos. El primero, ¿cuál fue? Naamán, el general, el distinguido, el que le dio lepra. Segundo ejemplo, José. La situación que acabamos de ver. Tercer ejemplo, Juan 9:1. Para que usted no diga nada, pero eso son historias del Antiguo Testamento. Eso pasó hace más de 4.000 años. Hábleme de algo más reciente para yo creerme la historia. Bueno, vamos a Juan 9:1, Nuevo Testamento, más acá. Dice así: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo, ciego de nacimiento. Como de pronto Nick, de nacimiento nació lisiado. Toda la vida este ciego sin ver nada. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó aquí, este o sus padres, para que haya nacido así ciego? Hermano, porque siempre pensamos que si pasa algo malo o triste es porque la persona está en pecado. Sigamos la lectura. Respondiendo Jesús: no, pecó él ni sus padres. Esto que le está pasando es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo quiero que esta palabra la apropies para ti. Eso que te está pasando es para que Dios se glorifique en tu vida. Es para que tú le puedas conocer. Oye, hay muchos que conocen a Dios es de oído. Porque todo el mundo dice Dios es poderoso, Dios es milagroso, abre camino, lo que estábamos cantando, ¿verdad? Todo el mundo oye eso y sí, nos los creemos, pero muchos ni lo han experimentado. En Job dice una palabra: de oídas te había conocido. Pero hermanos, ahora mis ojos te ven. Ahora ya no necesito que me lo cuenten. Yo ahora lo estoy experimentando. Por eso Dios quiere muchas veces que atravesemos ese desierto, ¿sabe? Porque el desierto, aunque es un lugar árido, seco, triste, lleno de calor, lleno de animales, es el escenario perfecto para que podamos encontrarnos con Dios. Ahí no hay nadie más, solo tú y Dios. Y ahí ese escenario le queda perfecto a Dios para mostrar su gloria, para que tú le puedas conocer de verdad. Respondiendo Jesús: no pecó él ni sus padres. Esto que le está pasando es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dicho esto, esculpió en tierra. Mire lo que hizo Jesús. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego
¿Cuántos quieren ahorita que oremos con la saliva? Ya yo tengo ahí el balde. Y tengo un gripón. Pero, ¿usted se imagina eso, hermano? ¿No podía Jesús simplemente decir como en otros casos, hijo mío, abre tus ojos y ya? Amén. Recibe la vista. Dice el 7. Y le dijo, ve ahora a lavarte en el estanque de Siloé. Después que le untó el lodo en los ojos, que traducido es enviado. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermano, hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué esta persona nació así? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué estoy enfermo? No te mates la cabeza. No trates de entender cómo piensa Dios. Amén. Lo que está haciendo en tu vida no lo entiendes ahora, pero luego lo entenderás. Yo no sé si te puedes poner en pie en esta hora. Y tú puedes decir conmigo, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Una vez más. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Hermano que estás aquí, aunque no pueda ver, está sobrando. Yo no sé la situación por la que estás atravesando, pero yo voy a hacer un llamado en este momento aquí adelante, porque yo sé que esta palabra ha llegado a muchos corazones. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y créeme que es Dios mismo el que ha llegado a hablar a tu vida. Es el mismo Espíritu de Dios el que en esta mañana te ha hablado. Es Dios el que está aquí. Y quizás más de uno aquí está hoy y quizás estuvo diciendo, ya estoy cansado, ya estoy aburrido, he perdido la fe, he perdido la confianza, porque no entiendo por qué no puedo avanzar. Quizás has dicho, no sé por qué me está pasando esto a mí. ¿Qué mal he hecho para que las cosas salgan así? Quizás es alguna enfermedad que en vez de retroceder cada día avanza. Quiero decirte, detrás de tu situación Dios tiene un propósito especial. Detrás de la circunstancia Dios tiene un propósito maravilloso, y Él es milagroso para obrar en esta hora. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios puede traer solución, respuesta. La canción dice, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dilo conmigo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en ti. Mientras cantamos, si sientes el impulso de venir aquí adelante, quiero decirte, Dios va a hacer algo.
Porque Dios conoce el corazón. Y hay muchos aquí que están siendo tocados. Muchos aquí que están siendo tocados por el Espíritu de Dios. Y ese acto de fe, de venir aquí a este lugar, de pasar aquí adelante, te va a permitir ver la gloria de Dios en tu vida, en medio de la circunstancia que estás viviendo. Dios tiene propósitos grandes. Dios tiene propósitos grandes. Mira, hasta con el mismo Jesús, cuánta injusticia se hizo allí en ese día con él. Oye, un hombre tan bueno, tan maravilloso, que no había pecado, que solo se dedicaba a llevar buenas nuevas, a hacer milagros, prodigios, ayudar a la gente. Y fue vilmente asesinado. Fue latigado. Fue atravesado con una lanza en su costado. En vez de agua le dieron vinagre a beber. Una corona de espinas enormes le pusieron en su cabeza. La sangre comenzaba a correr y a derramarse por todo su cuerpo. Su capacidad respiratoria comenzó a disminuir. No podría imaginarme todo lo que él pudo sentir en ese lugar allí, cuando fue clavado en esa cruz. Y quizás el mismo Jesús podría haber dicho, como cualquiera de nosotros: Padre, no entiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si he sido bueno, he sido obediente. Quizás tú en algún momento has dicho esto: Dios, ¿qué mal he hecho yo para merecer todas estas cosas que me pasan? ¿Sabe? Pero Jesús sí sabía que había un propósito grande. Por eso nunca se bajó de la cruz. Por eso nunca interrumpió todo ese proceso que hicieron con él ahí, de masacrarlo y de torturarlo. Porque él sabía que era necesario morir. Era necesario morir para que se cumpliera el plan, el propósito que su padre había diseñado. Un plan de salvación, un plan milagroso. ¿Sabes? Algo que el mismo diablo ni siquiera pudo entender, porque sus capacidades son tan limitadas delante de las capacidades de Dios. Satanás nunca podrá igualar a Dios. Es tan bruto que no sabía que con ese acto él iba a ser derrotado. Y hasta el último instante se alegró, porque pensó que había ganado. Pero es que nuestro Señor es tan maravilloso, es tan inteligente. Por eso te digo, nunca trates de entenderlo, porque nunca podríamos, hermanos. Sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Y quiero que sepas que si en este momento estás viviendo una circunstancia tan difícil, nunca se podría comparar con la de Jesús. Pero quiero que sepas que hay un propósito. Dios también tiene un plan contigo. Así como lo tuvo con Jesús ahí en la cruz, Él también lo tiene contigo. Y el bruto de Satanás no se ha dado cuenta que a la final, si tú perseveras, la victoria será tuya. La victoria será tuya. Por eso solamente quiero pedirte en esta mañana: no renuncies. No renuncies al llamado. No renuncies al propósito. Aguanta un poco más. Sabes, falta poco para que puedas ver el cumplimiento. Quizás Satanás va a arreciar en su ataque para que
renuncies, abortes para que te regreses, te devuelvas, te desanimes. Pero solo te pido, avanza un poco más. Que la victoria está cerca. La victoria está cerca. Yo dije, la victoria está cerca. Tu milagro está cerca. ¿Cuántos lo creen? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Tú que has venido aquí adelante, levanta tus manos. Levanta tus manos. Comienza a abrir tu boca. Cumples promesas. Dale gracias a Dios por la prueba que estás pasando. Dale gracias a Dios por la circunstancia que estás viviendo. Alaba a Dios en medio de tu desierto. Adora a Dios en medio de tu problema. Dios está en este lugar. Adórale. Mientras tú adoras, el poder de Dios se derrama aquí en medio de nosotros. Hay una unción poderosa en este lugar que está ministrando cada vida. Hay una unción en este lugar que está llenando cada vacío allí de ese corazón. Hay una unción que está cicatrizando heridas. Hay una unción que está trayendo respuesta a la petición. Lo que estabas pidiendo, Dios hoy lo suelta. Se desatan las bendiciones. Las puertas de los cielos se abren. Se abren las puertas de los cielos. Vamos, recibe, 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 recibe tu milagro. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración que has venido aquí adelante. Dios mío, gracias te doy por esta palabra con la cual has tocado mi vida. Te pido perdón porque estaba quizás a punto de renunciar a tu llamado, a tu propósito. Hoy también te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas contra ti. Hoy me arrepiento de toda mi indiferencia contra ti. Hoy te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Rey. Hoy te hago mío para amarte, para servirte de aquí en adelante. Y aunque la respuesta y aunque el milagro se demore, Dios mío, no importa. Yo te voy a seguir creyendo a ti, porque en algún momento la respuesta vendrá. El milagro se dará. Gracias te doy, Señor. Escribe mi nombre en el libro de los que un día serán salvos. Quiero vivir contigo por la eternidad. Gracias te doy, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pa'lante. Sigamos pa'lante. Gloria a Dios. Aleluya, apláudelo, apláudelo fuerte, fuerte, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aplaude, aplaude por ese milagro. Ese milagro está hecho ya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Si puedes gritar, grita. Si puedes decir gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Santo es el Señor, amén.